Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La verja chirrió al cerrarse con fuerza detrás de mí, acompañada de un fuerte golpe al encajar el cerrojo. Me giré y miré hacia las altas murallas y los grandes portones de madera que me habían confinado durante los últimos 5 años. Bien, amigo, ¿qué vas a hacer ahora?, pensé para mí mismo. La venganza hacia alguien estaba en mi mente. No sabía exactamente contra quién, pero sabía que debía tener cuidado. 7 años a disposición de su majestad eran suficientes para mí. Poco a poco, empecé a caminar por la corta carretera de acceso a la prisión. Un pequeño grupo de personas que esperaban en la parada de autobús al otro lado de la carretera principal me observaban. Probablemente iban camino al trabajo, y me imaginé que todos habían visto cómo me dejaban salir. Supuse que debían de ver a los presos ser liberados casi todas las mañanas. Al llegar al final de la carretera de acceso, noté un pequeño grupo de reporteros a mi derecha, que comenzaban a dirigirse hacia mí. Maldita sea, esos parásitos me habían estado fastidiando durante años mientras estaba dentro, y ahora estaban esperando para emboscarme fuera, pensé. De repente, un coche apareció a mi lado. La puerta se abrió, y un rostro familiar salió del vehículo. «Su coche, señor Carpenter», dijo el hombre, entregándome las llaves. «Diría que sería mejor que se largara de aquí cuanto antes», añadió, señalando con la mirada en dirección a los reporteros que se acercaban. «Hay 500 libras en efectivo en la guantera, un teléfono móvil y su equipaje en el maletero. Ronnie lo está esperando en la cabaña. Me pidió que le diera un toque si decide pasar la noche en otro lugar». «Gracias, Ralph», dije, deslizándome en el asiento del conductor. No había tiempo para ajustar el maldito asiento, arranqué tan rápido como me lo permitía la ley. Quería alejarme de esos malditos reporteros, pero no tenía intención de molestar a la policía local. Al incorporarme a la carretera principal, me dirigí hacia el oeste, alejándome de la ciudad, variando mi velocidad una vez en la autopista para comprobar si me seguían. No tardé en detectar el coche, un pequeño coche blanco con un solo ocupante. «Malditos reporteros», murmuré para mí mismo al entrar en un área de servicio de la autopista. Mi intención era asustar a este y decirle a dónde ir. Me estacioné en una sección vacía del aparcamiento y esperé a que el coche que me seguía hiciera lo mismo. Sorprendentemente, se detuvo bastante cerca de mí. Salí y me dirigí hacia él. Al acercarme, me sorprendió aún más descubrir que había una mujer en el asiento del conductor. «Mire, señora, no tengo nada que decirle a ningún maldito reportero. Ustedes, parásitos, intentaron colgarme, descuartizarme y quemarme. ¿Qué les hace pensar que ahora querría hablar con ustedes? Simplemente márchese y déjeme en paz», escupí con enojo. La mujer se quedó ahí con una expresión curiosamente neutral en su rostro durante toda mi perorata, pronunciada en el tono más furioso que pude reunir. Luego, me giré y me alejé furioso de su coche, dirigiéndome a la cafetería. Mira, era un asesino condenado, estaba tratando de parecerlo para asustarla. Pero, al parecer, no se asustaba fácilmente. Apenas me había sentado con mi taza de café cuando ella se deslizó en el asiento frente a mí. «Señor Carpenter, primero, debo decirle que no soy reportera. En segundo lugar, creo que puedo ayudarle, y realmente necesito que usted me ayude a mí. ¿Podría escuchar lo que tengo que decir?». La miré detenidamente. La mirada estaba destinada a preocuparla un poco, pero la mirada que recibí de vuelta me dijo que no estaba ni un poco intimidada o asustada por mí. Yo diría que tenía unos 35 años, con todo en las proporciones correctas y en todos los lugares correctos, si entiendes lo que quiero decir. Vamos, había estado encerrado durante 7 años, iba a notar ese tipo de cosas. «Está bien, dispara. Dame tu discurso y luego me dejarás en paz, ¿de acuerdo?», dije después de intentar intimidarla con la mirada y fracasar miserablemente. Ella asintió mientras sacaba una pequeña carpeta de su bolso, como esas que algunos policías usan para llevar su identificación. «No será una maldita policía, ¿verdad?»,
pensé para mí mismo. Con un hábil movimiento de muñeca, ella abrió la carpeta. Ellen Caffrey, Seguros Mutuos Británicos e Internacionales, decía en la tarjeta, junto a una fotografía suya extremadamente poco favorecedora. Estás perdiendo tu tiempo conmigo, chica. No me queda nada por asegurar. Lo que mi ex no se llevó en el divorcio, lo consiguió con la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. No, señor Carpenter, no vendo seguros. Técnicamente, soy perito de siniestros. ¿Y? No he perdido nada contra lo que estuviera asegurado. Sabe, no hay muchas personas que piensen en asegurarse contra falsas acusaciones de asesinato. Usted se declaró culpable, señor Carpenter. No tuve mucha opción en esa, señora. Esos malditos policías me armaron un caso como un pavo en Navidad. Plantaron tantas pruebas que si mi madre hubiera estado en el jurado, me habría condenado. No, con la forma en que esos idiotas me tenían amarrado, si hubiera seguido declarando mi inocencia, esos parásitos me habrían encerrado para siempre. Todo tiene que ver con arrepentirse de tus pecados o alguna estupidez de ese tipo. Entonces, ¿está diciendo que fue incriminado y no mató a Mary Simmons? No estoy diciendo nada. Estoy en libertad condicional, ¿sabe? Sí, tal vez usted ya lo sabía. ¿Ha sido enviada para tratar de incriminarme también, señor Carpenter? Mire, me llamo Ellen. ¿Puedo llamarlo John? Llámeme como quiera, no cambia nada. John, ¿tiene tiempo para escuchar una historia? Adelante, jovencita, estoy escuchando, por el momento. John, mi padre era ajustador de pérdidas, y él me enseñó el negocio. ¿Sabes lo que realmente hacen los ajustadores de pérdidas? Sí, vienen a evaluar los daños cuando haces una reclamación y luego intentan que la compañía de seguros no pague. Bueno, supongo que podría parecer así desde la perspectiva de algunas personas, pero en realidad, mi trabajo es asegurarme de que la reclamación sea genuina y que la gente no esté tratando de estafar a la compañía. Eso es lo que dije, ¿no? Las compañías piensan que cada reclamación es un fraude y tu trabajo es demostrar que tienen razón. De alguna manera, no creo que encontremos un terreno común en eso, finalmente dijo Ellen. Eso sí lo acertaste, chica. Ellen me lanzó una mirada de desaprobación. Me sentí bastante satisfecho conmigo mismo, había encontrado su talón de Aquiles. No le gustaba que la llamaran chica. A muchas mujeres no nos gusta eso, John. Algunas de nosotras somos especialistas. Investigamos reclamaciones que parecen sospechosas o infladas, ese es nuestro verdadero trabajo. Entonces, ¿qué quieres de mí? Yo no he hecho ninguna reclamación. La compañía para la que trabajamos mi padre y yo tenía una póliza de seguro de vida para Mary Simmons. ¿Qué? ¿Y piensas que puedes recuperar el dinero de mí porque me han condenado por matarla? Pues estás sin suerte, cariño. Mi ex hizo un buen trabajo limpiándome. John, por favor, sé serio por un minuto y escucha lo que tengo que decir. Es importante. Está bien, dispara, chica. No te interrumpiré de nuevo. William Simmons contrató una póliza de seguro masiva para su esposa 6 meses antes de que la asesinaran, aunque también contrató una póliza similar para él mismo. Mi padre estaba sospechando de algo por alguna razón. La compañía tuvo que pagar cuando fuiste condenado por el asesinato de Mary, pero mi padre no lo dejó pasar. William Simmons canceló su propia póliza solo unos meses después del asesinato de su esposa, y eso tampoco le gustó a mi padre. Bueno, Mary Simmons era una mujer rica. Cuando él consiguió su dinero, imagino que el seguro era lo último que le preocupaba a Bill Simmons. ¿Conocías bien a los Simmons? No realmente, solo por negocios. Manejamos algunos reclutamientos para la compañía de Mary, no mucho porque ella era una buena jefa y la rotación de personal era mínima. Mira, John, mi padre siempre sospechó que algo no estaba bien sobre lo que te pasó a ti y a Mary Simmons.
Incluso después de que cambiaste tu declaración a culpable, él no estaba convencido. ¿Y tú qué? ¿Pensabas que apuñalé a Mary Simmons en esa habitación de hotel? Bueno, para serte honesta, sí, en ese momento lo pensé, pero... Ellen se detuvo de repente. ¿Pero qué? Pero mi padre no lo dejó pasar. Ion, ¿alguna vez has visto asterisco Columbo asterisco en la televisión? Oh, sí, he visto mucho asterisco Columbo asterisco en los últimos años en la cárcel. No ponen más que repeticiones en la tele hoy en día, y no había mucho más que hacer. No les gusta que los asesinos peligrosos nos aburramos. Ellen ignoró o no se inmutó lo más mínimo por mi insinuación de que estaba sentada frente a un asesino convicto. Bueno, mi papá, una vez que tenía algo entre ceja y ceja, era un poco como asterisco Columbo asterisco, no lo dejaba pasar. Dondequiera que Bill Simmons iba, mi papá trataba de estar cerca, solo para hacerle saber que no estaba convencido. «Hablas de tu padre en tiempo pasado», comenté. «Sí, mi padre murió en un accidente de tráfico hace algún tiempo. Un accidente de atropello y fuga que involucró un coche robado, que la policía atribuyó a unos gamberros. Encontraron el coche incendiado más tarde esa misma noche. Al principio, pensé que eso era todo, hasta que estaba vaciando el apartamento de mi padre. Descubrí un archivo enorme en su escritorio sobre ti, William Simmons y el asesinato de Mary Simmons. No sabía que mi padre estaba vigilando a Simmons. Bueno, ¿por qué seguiría con el caso? La reclamación se había resuelto justo después de que confesaste. De todos modos, era evidente por ese archivo que mi padre había estado observando muy de cerca lo que Simmons había estado haciendo en los años posteriores a la muerte de su esposa y a tu condena. Sabes, Bill Simmons fue liquidando poco a poco todos los activos de Mary, y todo el dinero parecía desaparecer. Bueno, mi padre no pudo averiguar qué hizo con él. Pensaba que Simmons lo movió fuera del país, pero no sabía a dónde. Mi papá tenía muchos de los movimientos de Simmons listados, como a dónde iba y con quién se encontraba, pero había mucho tiempo en el que no podía averiguar dónde había estado Simmons. Tienes que recordar que mi papá hacía todo esto en su tiempo libre. Que mi padre vigilara a Simmons despertó mi curiosidad, y pensé en investigar un poco. El único problema era que no pude encontrar a Simmons. Desapareció de la faz de la tierra durante 2 años. Ahora he estado intentando rastrearlo, me guste o no. Eso es realmente sospechoso, y realmente quiero saber qué diablos ha estado pasando. Pero me quedé sin opciones, así que pensé que sería mejor volver al principio con la muerte de Mary y tu condena. No quisiste hablar con mi padre cuando intentó verte en la cárcel, y tampoco quisiste hablar conmigo mientras estabas adentro. ¿Me contarás sobre eso ahora? Me recosté en mi asiento y miré a Ellen, luego eché un vistazo alrededor de la cafetería casi vacía. Bueno, jovencita, podría estar dispuesto a hablar de ello, pero este no es ni el momento ni el lugar. Acabo de salir de la cárcel, y para ser honesto, todavía no tengo la cabeza en su sitio. Dame un par de días, y tal vez decida reunirme contigo de nuevo. Entonces, tal vez podamos hablar bien. He esperado 2 años ya. Si eso es lo que quieres, puedo esperar unos días. Dame un número donde pueda ponerme en contacto contigo. Lo siento, chica, todavía no tengo teléfono, mentí. Sabía que había un móvil en la guantera del coche. Dame un número donde pueda encontrarte, y te llamaré. Me dio una tarjeta con sus números de teléfono, y después de agradecerme por hablar con ella, se levantó y se fue. La observé alejarse, apreciando la forma en que llenaba su ropa. Una vez que le di tiempo suficiente a Ellen para salir del aparcamiento, volví a mi coche. El coche de Ellen no estaba a la vista. Luego volví a la autopista para comprobar si alguien más me seguía. Viajé casi 60 millas antes de estar convencido de que no había nadie detrás. Luego dejé la autopista y comencé el viaje de regreso por las carreteras viejas. Eran casi las 3 cuando llegué a la cabaña. Ronnie McIntosh,
mi representante legal en ocasiones y mejor amigo, había comprado la cabaña en mi nombre, o mejor dicho, en nombre de una empresa bahameña, algunos meses antes de mi liberación. En teoría, estaba alquilando el lugar. Fue Ronnie quien también se encargó del coche y de todo lo demás fuera de la prisión. Con su ayuda, había logrado mantener mi inversión en el extranjero en secreto de las manos codiciosas de Angela. ¿Dónde demonios te habías metido?, demandó Ronnie cuando entré por la puerta. Me siguieron desde la prisión. No quiero que todo el mundo sepa dónde estoy viviendo. Ya es bastante malo que tenga que decírselo a la gente de la libertad condicional. Mantén la nariz limpia, y no deberían molestarte. ¿Quién te siguió? Una mujer, algo relacionado con la compañía de seguros que tuvo que pagar una gran suma por la muerte de Mary Simmons. Ellen Caffrey. ¿La conoces? Caffrey, sí, ese nombre me suena, dijo Ronnie mientras abría su maletín. Sacó un archivo con mi nombre impreso de manera prominente en la portada y lo revisó. Ah, aquí estamos. Pero no es una Ellen Caffrey, es un tal George Caffrey. Cuando te condenaron, me pidió varias veces que organizara una entrevista contigo. Me dijiste que lo mandara a paseo en tus términos habituales. Y luego apareció su hija hace unos meses. También le dije que lo olvidara, leyó Ronnie del documento. Sí, bueno, creo que ella sospecha que el viudo afligido pudo haber asesinado a Mary y a su padre, dije. No, eso fue bien investigado en su momento. Bill Simmons tenía una coartada de hierro. La policía lo investigó a fondo antes de siquiera pensar en ti, y luego hicieron un muy buen trabajo en incriminarme. Mira, Ion, sigues diciendo que fue la policía quien te tendió una trampa. Supongamos por un momento que no fueron ellos, sino alguien más, tal vez incluso Bill Simmons. No había manera de que él pudiera haberlo hecho. Habría necesitado acceso a mi casa y a mi oficina. No había forma en el infierno de que pudiera haber plantado todas esas pruebas, incluso si hubiera irrumpido en la casa. No, esos malditos policías lo plantaron todo cuando hicieron sus supuestas búsquedas. Ion, sé que siempre has pensado que la policía te incriminó, pero no veo por qué tendrían alguna razón para hacerlo. Para obtener una condena fácil. Una heredera es asesinada en un hotel de lujo y 3 días después, su amante y empresario local es acusado. Policía muy eficiente. Apuesto a que más de una promoción salió de esa pequeña trampa. De todos modos, olvidemos todo eso por el momento. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Cuándo podré verlos? Ronnie no respondió por un momento o dos. Mira, Johnny, tenemos un pequeño problema allí, finalmente respondió con una expresión de preocupación en su rostro. No quiero saber de tus problemas. Quiero saber cuándo podré ver a mis hijos. De alguna manera, puedo entender que Angela se divorciara de mí después de toda esa basura que se difundió en el juicio, pero podría haber traído a los niños a verme de vez en cuando. Bueno, el punto es, Ion, que en este momento no sabemos dónde encontrar a Angela ni a los niños. ¿Qué? Vendió la casa el año pasado. Ha estado viviendo en un piso alquilado durante algunos años, ya sabes. No lo sabía. ¿Para qué diablos querría vender la casa? Estaba completamente pagada y todo. No lo sé, Johnny. No fue muy comunicativa conmigo, ya lo sabes. De todos modos, eso no es lo peor, Ion. La semana pasada envié a Ralph a organizar una visita para ti con los niños, y se había ido. El piso estaba vacío, y no había ninguna dirección de reenvío. ¿Por qué demonios haría eso? Es especulación, Ion, pero sabes que tiene una orden judicial que te prohíbe contactarla directamente o acercarte a menos de 1 milla de su residencia. Tal vez esté asustada de ti. Sabes que estuviste un poco vocal la última vez que hablaste con ella. Bueno, ¿no tenía derecho a estarlo? Acababa de decirme que iba a divorciarse de mí por mi supuesto romance con Mary Simmons. Esperaba que mi esposa me creyera y me apoyara.
Ronnie, lárgate de aquí y déjame pensar en esto, ¿quieres? Te llamaré en un día o dos cuando tenga la cabeza clara, y hablaremos entonces. Mientras tanto, averigua dónde demonios están mis hijos. Antes de irse, Ronnie me pidió comida china para llevar y me contó todo sobre la cabaña, qué días venía la ama de llaves, etc. Cuando finalmente llegó la comida, me dispuse a disfrutar de mi primera noche de libertad con ella y una botella de whisky. Me desperté a la mañana siguiente con la madre de todas las resacas. No tardé mucho en darme cuenta de que me había despertado el sonido de una mujer cantando en algún lugar de la cabaña. Ninguna cantidad de esconderme bajo el edredón silenciaría el sonido. Entonces, de repente, ella irrumpió en mi habitación, llevando una bandeja de desayuno, que colocó en la mesa junto a la cama, y luego corrió las cortinas. Deduje todo esto por los sonidos y la repentina luminosidad en la habitación que era claramente visible a través del edredón bajo el cual aún intentaba esconderme. «Buenos días, señor Carpenter». «Ahora, tómese esto», dijo la mujer mientras me destapaba sin ceremonias. «Lo mejor del mundo para una cabeza como la que debe tener esta mañana». «¿Quién diablos eres?», logré preguntar, al mismo tiempo tratando de asegurarme de que la mitad inferior de mi cuerpo todavía estuviera cubierta. Antes de ir a prisión, no solía usar nada para dormir, y había vuelto a la costumbre en mi primera noche de libertad. «Soy Jenny, su ama de llaves». «Ahora, tómese esto», dijo casi vertiéndome por la garganta la mezcla de aspecto muy dudoso que sostenía en el vaso. Dios mío, ¿qué demonios había en eso? Sabía horrible, dije después de casi ahogarme con la vil mezcla. Un secreto de familia, pero se sentirá como nuevo en poco tiempo, me aseguró. «O muerto», repliqué. No mató a mi padre, y él a menudo bebía más de una botella de whisky por noche, así que no debería hacerle daño. «Ahora, siéntese». «Mejor tómese esto también, debe mantener su fuerza», dijo en un tono de voz muy extraño. Luego levantó la bandeja y la colocó sobre mi regazo mientras me sentaba. «Oh, vaya, tenemos un pequeño problema ahí, ¿verdad? Coma su desayuno, luego llámeme, y veremos qué podemos hacer al respecto antes de que se bañe». Jenny me sonrió. Mira, había estado sin compañía femenina durante al menos 7 años, y Jenny, ahora que tuve tiempo de mirarla bien, era toda una mujer en todos los sentidos de la palabra. Quizás un poco mayor y con más curvas de lo que me gustaba, pero a caballo regalado no se le mira el diente, y por la forma en que hablaba, tenía la impresión de que estaba lista para la acción. Mientras comía, Jenny salió de la habitación. Regresó después de que la llamé. Debo admitir que me quedé boquiabierto al descubrir que estaba completamente desnuda cuando entró en la habitación. «¿Qué piensas? ¿Paso la inspección?», preguntó mientras hacía una pequeña pirueta frente a mí. «Caramba, Jenny, tienes un cuerpo increíble», respondí. «No está mal para 45 años, ¿verdad? Es una pena que mi esposo nunca apreciara lo que tenía. Descubrí que me era infiel, así que ahora no obtiene nada, y tú puedes tener toda la atención que quieras. Bueno, dentro de lo razonable. No me quedaré a dormir. Mantengo a mi esposo con una correa corta estos días. Jenny, empiezo a pensar que eres una ama de llaves bastante traviesa. Bueno, no sé cuántas veces me has sido infiel a lo largo de los años, así que esta es mi forma de vengarme. Y cuando el señor McIntosh mencionó que habías estado solo por un tiempo, estuve ansiosa por aceptar este trabajo», respondió, todavía con esa sonrisa juguetona en su rostro. «Ah, entonces, ¿Ronnie te lo sugirió?», pregunté. «Oh, Dios mío, no. El señor McIntosh fue todo un caballero. Solo pensé que a un hombre que ha estado alejado de las mujeres tanto tiempo como tú le gustaría un poco de compañía femenina. Jenny, Ronnie McIntosh es un maldito abogado. Lo último que describiría a alguien de esa profesión es como un caballero. Está bien, si tú lo dices. Pero él no sabe nada de los extras que estoy dispuesta a incluir en este trabajo y preferiría que no lo hicieras de conocimiento público. Tienes mi palabra como caballero y como exconvicto.
Pero, ¿no te preocupa ni un poco que estés ofreciendo acostarte con un hombre que ha sido condenado por asesinar a su última amante? Primero volarán los cerdos, Ion. Nunca fuiste el amante de Mary Simmons, y dudo mucho que la hayas asesinado. Apostaría mi vida por ello, tal vez estoy apostando mi vida. Pero, ¿cómo puedes estar tan segura? Bueno, veamos. Mary Simmons solía ser miembro del club de tenis donde trabajaba como limpiadora. Casi todos los hombres del club le echaban el ojo a Mary, si mal no recuerdo. Sin ánimo de ofender, Ion, pero había algunos chicos bastante atractivos allí. Tú no estás mal, pero nunca fuiste exactamente Robert Redford. No me ofendo, Jenny. Pero, ¿cómo sabes cómo lucía en aquel entonces? Por los periódicos y la televisión, por supuesto. Tu rostro estaba por todas partes. De todos modos, sabía que Mary Simmons tenía preferencia por hombres más jóvenes, cuanto más jóvenes, mejor, si entiendes a lo que me refiero. Era muy discreta, pero no puedes ocultar todo al personal. Lo siento, Ion, pero en ese momento pensé que eras demasiado viejo para su gusto. ¿Estás bromeando? Lo juro por la vida de mis hijos, Ion. Algunas de las chicas que trabajábamos en el club se lo mencionamos a la policía cuando vinieron a hacer preguntas, pero no creo que nos tomaran en serio. ¿Quién hubiera creído que una ciudadana ejemplar como Mary Simmons estaba involucrada en actividades criminales? Por supuesto, los chicos no iban a decirle nada a la policía. Estaban tratando de echarle la culpa de su asesinato a cualquiera que pudieran pensar en ese momento. Los jóvenes solo mantenían la cabeza baja. De todos modos, es hora de que resolvamos tu pequeño problema, dijo Jenny, quitando el edredón de la cama. Vaya, eso es impresionante, comentó. No tardó mucho en hacerme sentir mejor. Me brindó el cuidado y la atención que tanto necesitaba. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de confort, y fue un alivio. Después, Jenny me llevó al baño, donde descubrí que había llenado un jacuzzi mientras yo dormía. Siempre quise probar uno de estos, dijo Jenny mientras nos metíamos, y disfrutamos de la mañana relajándonos en el agua tibia. Fue una nueva experiencia para mí, y aunque era diferente, aprecié el cambio de ritmo. Jenny tenía mucha energía, y pasamos una buena parte del día juntos antes de que ella decidiera que era hora de irse a casa. Al irse, no pude evitar pensar en su situación. Jenny me había dicho que no esperaba nada a cambio, solo discreción, la cual le prometí. Esa noche, salí al Village Pub por una pinta y un filete. Jenny había recomendado el lugar, y tenía razón sobre la comida. Mientras estaba allí, escuché que Jenny había descubierto que su esposo le estaba engañando. Me hizo pensar aún más en lo complicada que debía ser su vida. A la mañana siguiente, me desperté y encontré que Jenny había estado ocupada ordenando. Después del desayuno, seguimos una rutina similar a la del día anterior, disfrutando del tiempo juntos y divirtiéndonos en la ducha. Aunque el jacuzzi había estado bien, creo que ambos preferíamos simplemente pasar tiempo juntos. Más tarde, mientras Jenny estaba lavando los platos, hizo un gesto juguetón, pero le dije que tenía algunas cosas que hacer ese día. ¿Estás seguro?, preguntó. Sí, bueno, esto es divertido mientras dure, pero pronto vas a encontrar a alguien de tu edad, y eso va a cambiar las cosas. Ah, sí. ¿Cómo quién?, respondió. Bueno, la mujer que está sentada en el camino en su coche, por ejemplo. Diría que está esperando que aparezcas. ¿Qué mujer es esa? Oh, no lo sé. Morena, conduce un cochecito blanco. Ellen Caffrey. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Lo sabía, pero estuvo husmeando por el pueblo la semana pasada antes de que salieras. Ah, ¿sí? Bueno, terminemos esto y luego tendré una pequeña conversación con la señorita Caffrey. Señora Caffrey, ¿quieres decir? No, eso no puede ser correcto. El apellido de su padre era Caffrey. Divorciada, me imagino, y ha vuelto a usar su apellido de soltera.
Entonces definitivamente ha estado casada y tiene al menos 2 hijos. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Anillo de boda, o más bien, la sombra de uno en su dedo, y los 2 asientos para niños en la parte trasera de su coche. Estaba en la tienda del pueblo el otro día cuando yo estaba allí. Bastante detective, ¿no? Bueno, ¿cómo crees que pillé a mi marido con esa maldita camarera? Me abrió los ojos y me enseñó a ser mucho más observadora, te lo aseguro. De todos modos, deja de hablar y concéntrate en lo que estás haciendo. Ya casi estoy. Terminamos nuestro ejercicio, y luego fui a llamar a Ellen Caffrey a su móvil. Pero Jenny me dijo que no lo hiciera. Ella iría a tomarla por sorpresa mientras yo me arreglaba, sugería que la desconcertaría. Volví a bajar las escaleras mientras Jenny estaba mostrando a él en la sala de estar. La seguí, y Jenny se fue a preparar un poco de té. ¿Sigues siguiéndome?, pregunté mientras nos sentábamos. Ion, lo siento, pero sabía dónde ibas a vivir cuando te vi el otro día. Solo estaba siendo útil para cuando decidieras llamarme. Te dije que necesito que me cuentes exactamente lo que pasó antes de que te arrestaran. Está bien, si insistes. Pero me imagino que la mayoría de las cosas estaban en los periódicos. Los reporteros tienen una visión sesgada de las cosas, Ion. Tú mismo dijiste eso el otro día. Jenny regresó a la habitación con el té, colocándolo en la mesa de centro. Se acomodó en una de las otras sillas. Ellen le lanzó una mirada inquisitiva, luego me miró a mí. Miré a Jenny, quien me devolvió una gran sonrisa. Considera que soy una observadora independiente y una acompañante. Nunca se sabe, tal vez también tenga algunas palabras de sabiduría que aportar, dijo Jenny. De hecho, la parte de acompañante tenía sentido, después de todo, era un asesino condenado. Ellen podría decir que había pasado cualquier cosa, ¿quién iba a creer a un asesino convicto? Está bien, Ellen. Como seguramente ya sabes, en ese momento yo dirigía una agencia de empleo en la ciudad. Angela, mi esposa, era ama de casa y cuidaba a nuestros 2 pequeños. Conocía a Bill y Mary Simmons como clientes. La empresa de Mary a veces me pedía que encontrara tanto personal temporal como permanente para ellos. Angela y yo habíamos cenado con los Simmons en un par de ocasiones y nosotros les habíamos devuelto las invitaciones. Pero no los habría llamado buenos amigos. Por el contrario, realmente no eran de mi tipo, un poco altaneros para mi gusto. ¿Cómo se llevaba Angela con ellos?, preguntó Ellen. Más o menos igual que yo, creo. Dijo un par de veces que no le gustaba la forma en que Bill Simmons la miraba. Al final, me dijo que sentía como si él la estuviera desnudando con la mirada. Bueno, una vez que Angela me dijo eso, encontré una razón para rechazar cualquier otra invitación de ellos. Eso fue todo. Y luego una mañana, escuché en las noticias de televisión que habían encontrado a Mary muerta en la habitación de un hotel. Me sorprendió porque había un indicio de algo turbio con Mary. Honestamente, no habría pensado que Mary era del tipo de, ya sabes. Bueno, el hotel no estaba tan lejos de su casa. Los Simmons no eran grandes clientes míos, así que, aparte de la curiosidad normal que todos tenían sobre lo que había sucedido, realmente no me interesaba. Angela y yo lo discutimos un poco, como todos harían cuando alguien que conoces ha sido asesinado, y eso fue todo realmente. Entonces, una mañana temprano, unos días después, la policía irrumpió en mi casa y me arrestó por el asesinato de Mary. Tenían una orden de registro para mi casa y oficina, donde afirmaron haber encontrado todo tipo de cosas que me vinculaban con Mary Simmons. Sabes, recibos de habitaciones de hotel, cerillas de ese mismo hotel, e incluso afirmaron haber encontrado mis huellas dactilares en un vaso y una botella de champán en la habitación donde mataron a Mary. Lo siguiente que supe fue que un maldito empleado del hotel juró que había entregado la botella de champán en la habitación de Mary y que me había visto allí con ella.
Y el recibo de esa botella de champán, la policía afirmó que lo encontraron en el bolsillo de la chaqueta que llevaba el día que mataron a Mary, y el número de matrícula de mi coche estaba en la lista de asistencia del estacionamiento. Solo que él podía describir el coche, ya que solo había anotado el número. Bueno, eso es todo. Cuando llegamos al tribunal, incluso yo pensaba que sonaba condenadamente culpable. ¿No tenías una coartada o algo? No. Estaba solo en la oficina esa noche, haciendo las nóminas del mes. Claro, las chicas de mi equipo dijeron que aún estaba trabajando cuando se fueron y que las nóminas se completaron por la mañana. Pero eso no probaba que no hubiera salido, matado a Mary y luego regresado para terminar el trabajo. ¿No tienes idea de cómo esos recibos y cosas llegaron a tu bolsillo?, preguntó Ellen. Sí, la maldita policía los plantó. Esa es la única explicación, respondí enfadado. Siempre me enojaba cuando pensaba en esos recibos y las huellas en esa botella de champán. De alguna manera, no puedo creer que la policía plantara esas pruebas, dijo Ellen. Debieron hacerlo. ¿Quién más tendría la oportunidad o la razón? Bueno, supongo que en tu posición, habría pensado lo mismo. Y me imagino que una vez que acusaste a la policía de haberlo plantado, no habrías sido muy popular con ellos, comentó Ellen. Ni con el juez. Cuando me di cuenta de lo bien que me habían incriminado, cambié mi declaración a culpable, añadí. Pero había alguien más que pudo haber plantado las pruebas, alguien que también sabría que estaba solo en la oficina esa noche. ¿Quién? No te va a gustar esto, pero ¿has pensado alguna vez en tu esposa, Angela?, sugirió Ellen. No digas tonterías. ¿Por qué iba a querer ella plantar todas esas pruebas? ¿Por qué querría incriminarme por asesinato? Ion, ¿sabes dónde están ahora tu esposa y tus hijos? No. Por lo que he oído, se ha escondido. Me sentí bastante mal cuando se divorció de mí y dije algunas cosas de las que me arrepentí una vez que tuve tiempo para reflexionar sobre ellas. Probablemente piensa que le haría algún daño. Bueno, al final, ella llegó a creer que tuve un romance con Mary Simmons y la asesiné. Volvamos un poco atrás, Ion. Dime, ¿por qué estabas haciendo las nóminas esa noche? ¿Era tu costumbre habitual? No, normalmente las hacía durante el día. Pero Angela había conseguido una entrevista para nosotros en la mejor escuela de la ciudad. Queríamos que los niños estuvieran en su lista, y ellos entrevistan a los padres antes de aceptar a los niños. Si te dijera que esa entrevista se había programado con meses de antelación. Nunca, Angela se encontró con la directora en la peluquería o algo así. Ion, esa entrevista fue programada más de 2 meses antes, te lo aseguro. Ahora está jubilada, pero he hablado con la directora, dijo Ellen. Al mismo tiempo, sacó un maletín que había traído consigo y extrajo un archivo de él. Sacó un papel del archivo y me lo entregó. Era una declaración sobre la entrevista en la escuela, firmada por la directora y confirmando lo que Ellen acababa de decir. Luego Ellen lanzó una fotografía sobre la mesa. ¿Quién es ese?, preguntó. Bill Simmons, respondí. ¿Y quiénes son estos? Ellen preguntó, arrojando varias fotos más sobre la mesa, obviamente tomas de cámaras de seguridad de tiendas y de no muy buena calidad. Diría que también son Bill Simmons, dije. Sí, estoy de acuerdo, dijo Ellen. Estas son de tiendas cerca del piso donde vivían Angela y los niños. Diría que en esa, el niño que sostiene la mano de Bill Simmons es tu hija mayor, y la mujer que apenas se ve de pie fuera de la puerta de la tienda es Angela. No, no puede ser. Lo siento, Ion, pero lo es. Estoy segura de que Bill Simmons era un visitante regular de ese piso. No hay cámaras de seguridad en el edificio, pero el portero reconoció la foto de Bill Simmons inmediatamente cuando se la mostré. El portero dijo que a menudo se quedaba a pasar la noche. Ellen se sentó y esperó a que asimilara todo. Pero a Ellen no le gustaba Bill Simmons. Me lo dijo en más de una ocasión.
Jenny se unió a la conversación. Creo que Angela te dijo eso para que no invitaras más a los Simmons a cenar. De esa manera, ella y Bill Simmons no podían cometer errores y decir algo inapropiado cuando los cuatro estaban juntos. Esa es la explicación más probable. ¿O estás tratando de decirme que mi esposa me incriminó por asesinato? No, diría que Bill Simmons fue el cerebro detrás de todo. Probablemente también asesinó a su esposa. Angela solo plantó todas las pruebas y se aseguró de que no pudieras justificar tu paradero. Al mismo tiempo, tú solo eras el chivo expiatorio. Miré a Ellen. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? He tenido los papeles de mi padre desde poco después de su muerte, pero fue solo cuando empecé a buscar a Angela y descubrí que desapareció con los niños que comencé a darme cuenta de lo que realmente podría haber sucedido. Bill Simmons había desaparecido hace algún tiempo, y con Angela desapareciendo, simplemente empecé a preguntarme. De todos modos, mostré la foto de Simmons por los pisos donde había vivido Angela, y no me sorprendió que casi todos lo hubieran visto por allí. Me levanté y comencé a caminar por la habitación. Angela, la mujer que amaba, me había engañado y en realidad había ayudado a incriminarme por el asesinato de Mary. Me costaba creer que me hubiera hecho algo así. Luego, de repente, recordé nuestro aniversario de bodas y ese maldito champán que Angela había traído para que lo celebráramos. Nunca me había gustado el champán, demasiado burbujeante para mi gusto. Pero unos 4 meses antes del asesinato de Mary, Angela tenía una botella de champán que me pidió que abriera en nuestro aniversario de bodas. Maldita sea. Debieron estar planeando la trampa durante meses. Nunca había visto la conexión entre ese champán de aniversario y la botella que la policía encontró en la habitación del hotel de Mary antes. Maldita sea, tienes razón, todo tiene sentido ahora. Le conté a las chicas sobre el champán. Maldita sea. La única persona en la que confiaba incondicionalmente resulta ser la persona que me encerró durante 7 años, grité enfadado. Por favor, siéntate y cálmate, dijo Ellen. Ahora tenemos que descubrir cómo probarlo y quién realmente mató a Mary. Bueno, Bill lo hizo, supongo, dije. ¿Y su coartada? Tenía media docena de personas que le dijeron a la policía que estuvo con ellos toda esa noche, respondió Ellen. Bueno, si no fue él, ¿quién entonces? ¿Un asesino a sueldo? ¿Dónde demonios encontraría Bill Simmons uno de esos? Mira, solo hay una persona que sabemos que definitivamente mintió a la policía, el camarero que dijo que te vio en la habitación del hotel de Mary. Si no estuviste allí, entonces sabemos que mintió a la policía, y en el tribunal eso es perjurio. Si podemos encontrarlo y hacer que diga la verdad, entonces debe haber visto quién realmente mató a Mary Simmons, sugirió Ellen. Eso es, si alguna vez estuvo cerca de la habitación del hotel esa noche, observé. Debió haber estado, para haberle dado el comprobante al asesino, el que pusieron en tu bolsillo, respondió. ¿Cómo lo encontraremos de todos modos? Dudo que todavía trabaje en el hotel, pregunté. No, no trabaja allí. Ahora conduce un coche de alquiler para ganarse la vida. Es curioso, eso. Los camareros de hotel no ganan mucho, pero compró un Mercedes nuevo unos 3 meses después de que te condenaran, dijo Ellen con una sonrisa en la cara. Ah, y lo pagó en efectivo. ¿Crees que fue su dinero de recompensa? Parece mucho por mentir en el tribunal. Tal vez él mató a Mary, sugerí, pero de inmediato cambié de opinión. No, recuerdo al pequeño bastardo en el tribunal. Era un maldito debilucho. ¿Cuántos años tenía?, preguntó de repente Jenny. Ni idea. 17, 18, tal vez. Solo era un crío, respondí. Tenía 20, pero parecía mucho más joven. Todavía parece un adolescente, nos informó Ellen. Justo como le gustaban a Mary. Tal vez él fue el cebo que llevó a Mary a la habitación del hotel en primer lugar. También podría haber organizado todas esas reservas de hotel si estaba dentro, sugirió Jenny.
¿Qué quieres decir con justo como le gustaban a Mary?, preguntó Ellen, mirando a Jenny. Jenny, después de mirarme para obtener mi aprobación, le contó a Ellen sobre la preferencia de Mary por los hombres más jóvenes o, más bien, por los chicos. Durante unos momentos, Ellen pareció digerir lo que Jenny le había contado. «Estoy de acuerdo con John», dijo Ellen. Era, y sigue siendo, un maldito debilucho. Ahora, el tipo que solía ser el gerente de noche, era un personaje muy cuestionable. Era extraño que, si estaba en la recepción como se suponía que estaba esa noche, nunca dijera haber visto a nadie entrar o salir del hotel. Podría ser que él matara a Mary y quisiera mantenerse completamente al margen. Todo esto es especulación, igual que tu enfado. Pero sí te creyó, porque no hizo nada. Ah, claro, ¿y quién se negó a ver al inspector Harris en la cárcel hace unas semanas? Frank y Gary querían contarte lo que te he dicho, pero, ¿cómo lo dijiste? Que el FBS se fuera a la mierda, eso fue lo que el alcaide dijo que fue tu respuesta, y tampoco quisiste verme. Ups. Sí, dije algo parecido, admití. Tal vez un poco más colorido. Pensé que eras otro maldito reportero, como me di cuenta el otro día. De todos modos, fue mi idea intentar acercarme a ti una vez que te liberaran. El inspector Harris y Frank, su sargento, han estado investigando y están tratando de reabrir el caso. El problema es que no creen tener nada para anular tu condena a menos que puedan encontrar al verdadero asesino. Quieren tu cooperación, pero no necesitan que vayas por ahí golpeando a nadie. Bueno, no podría hacer nada aunque quisiera. Pero tendría que rastrear a ese pequeño Curtis primero. El inspector Harris querría hablar contigo antes de hablar con Curtis. ¿Los verás?, preguntó Ellen. Tengo otra opción, respondí. No, no realmente. Para ser justos, no deberías haber gastado tanta energía llamando a Gary todos esos nombres. Estaba haciendo su trabajo y no tenía mala intención contra ti, señaló Ellen. Estaba empezando a pensar que Ellen estaba interesada en el inspector Gary Harris. Era una pena, era una mujer muy atractiva, pero seguramente Harris era un poco mayor para ella. Vamos, Jenny. Solo fue un poco de diversión para ambos. No iba a ser nada a largo plazo, y ambos lo sabíamos, dije. No estoy seguro de cómo sucedió, pero después de que Ellen me preguntara si me reuniría con el inspector de policía, el tema de la conversación cambió por completo a una discusión sobre la cabaña, que culminó con Jenny dándonos a ambos un recorrido por la casa y el jardín. Sabes, había estado allí 2 días y ni siquiera había mirado los enormes jardines. Al lado izquierdo del jardín había un largo túnel tipo enramada de rosas cubierto de rosales trepadores. Al final de este túnel había un pequeño jardín secreto rodeado de setos de boy, en el centro del cual había una mesa y sillas de madera. «¿No es hermoso?», dijo Ellen. «A mis niñas les encantaría esto». «Hay un columpio al otro lado de ese árbol junto al estanque», nos informó Jenny. «Dios, tienes suerte de haber encontrado un lugar como este», dijo John mientras Ellen corría y se sentaba en el columpio. «Bueno, no te quedes ahí parado», me susurró Jenny. «Ve y sé un caballero y dale un empujón en el columpio». «Jenny, ¿estás tratando de hacer de Celestina?», le pregunté lo más bajo posible. «Caramba, John, la has estado mirando como un gato que ha visto un ratón en la maleza toda la tarde». «Vamos, muévete», dijo Jenny, dándome un empujón firme en la dirección de Ellen. «¿Cuántos hijos tienes?», le pregunté casualmente a Ellen mientras la empujaba suavemente en el columpio. 2 niñas, de 6 y 8 años, respondió. «¿Quién las está cuidando?», pregunté, todavía intentando que sonara como una conversación casual. «No, mi suegra. Mi esposo y yo estamos divorciados, pero mis suegros me ayudan mucho con las niñas», dijo. Todo lo que pude decir fue, «Oh, mi esposo y yo nos separamos». Se interesó demasiado en su asistente, y no le cayó bien mi interés por el boxeo. «Eso no suena muy parecido», dijo Ellen. «Oh, no lo fue».
Lo noqueé, y ella salió corriendo desnuda de la habitación del hotel. Pero disfruté del momento. ¿Hubo alguna consecuencia desagradable, ya sabes, con la policía?, preguntó Ellen. No, habría parecido un verdadero cobarde en el tribunal acusando a su mujercita de dejarlo inconsciente de un golpe. No creo que el idiota se tomara en serio cuando le dije que mi padre me había enseñado a boxear y había insistido en que fuera competente en judo antes de dejarme entrar en este negocio. Ya sabes, algunas personas pueden volverse muy agresivas cuando se rechazan sus reclamaciones de seguro. Así que tu padre se aseguró de que pudieras defenderte, dije, sonriéndole. De alguna manera, no podía imaginarme a Ellen dándole un golpe a alguien que se metiera con ella. Cuando es necesario, dijo Ellen, girándose en el columpio para que pudiera ver la sonrisa en su rostro. Johnny, creo que es hora de que me marche, llamó Jenny. Mi esposo estará en casa del trabajo en breve. Buenas noches. Oye, ¿por qué no van a cenar juntos tú y Ellen?, ambos gritamos. Jenny caminó de regreso hacia la cabaña. Lo siento por eso. Creo que Jenny es un poco insistente, le dije a Ellen una vez que Jenny estuvo fuera del alcance del oído. Bueno, no he comido nada desde el desayuno, dijo Ellen. Pero, ¿qué hay de tus hijos? Te lo dije, mi suegra está en mi casa. Les dará de comer y los acostará. Lo hace bastante a menudo por mí, ya sabes. Trabajo en unos horarios muy raros en este trabajo. Una comida rápida en el pub local antes de que vuelva a casa me ahorrará tener que recoger algo para llevar. Ellen y yo fuimos al pub local en su coche, donde comí otro filete y ella comió lasaña o algo parecido. Después de que se fue a casa con su familia, me quedé sentado en un rincón del bar durante el resto de la noche. Por curiosidad, estoy seguro de que la pequeña ninfómana detrás de la barra estaba tratando de añadirme a las muescas en su cinturón, pero ignoré sus avances no deseados. Jenny no me despertó como de costumbre a la mañana siguiente. De repente fui consciente de que me estaba sacudiendo. «Ion, despierta». «¿Tienes visitas?», la escuché decir a través de la niebla en mi cerebro. «Vaya, no necesito nada de eso esta mañana», le dije cuando noté que tenía otro vaso de esa mezcla suya en la mano. «¿Quién está aquí, de todos modos?» «La policía. Creo que uno de ellos es ese inspector que Ellen mencionó ayer». «¿A esta hora?» ¿Qué hora es de todos modos?», pregunté, todavía intentando despejar la niebla en mi cerebro. 8:30, respondió Jenny, con mucha prisa. ¿No lo están? De acuerdo, diles que bajaré en un minuto. Jenny, después de darme una linda sonrisa, salió de la habitación. Me levanté de la cama y, cuando me puse de pie, el dolor repentino en mi cabeza me dijo que tal vez había bebido un poco demasiado la noche anterior. Apenas recordaba haber regresado a casa tambaleándome. Hice una nota mental para reducir el alcohol, pero luego, tras pensarlo bien, bebí de un solo trago la extraña mezcla de Jenny, haciendo otra nota mental para conseguir la receta de ella también. La cosa sabía horrible, pero definitivamente hizo su efecto. ¿Dónde están?, le pregunté a Jenny cuando bajé las escaleras que daban al salón. Esperando afuera, por supuesto. Ion, a menos que tengan una orden judicial o causa justificada, la policía no puede entrar a una casa a menos que el dueño los invite a pasar. Esta es tu casa, así que hice que esperaran hasta que estuvieras listo para recibirlos. Nunca está de más mostrarles quién manda, ¿sabes? Empiezo a preocuparme por ti, Jenny. No habrás tenido algunos encontronazos con la policía, ¿verdad?, pregunté, sonriendo. Digamos que mi padre no era el favorito de ellos, ¿de acuerdo? Aprendí desde muy joven todo sobre lo que la policía puede y no puede hacer, respondió Jenny con una sonrisa mientras se dirigía a abrir la puerta principal. El rostro familiar del inspector Gary Harris entró en la habitación, seguido por un oficial a quien reconocí vagamente y supuse que era el sargento del que Ellen había hablado. «S.R. Carpenter, gracias por aceptar recibirnos», dijo Harris al entrar en la sala. «Siéntese, inspector».
Me temo que no recuerdo el nombre de su compañero, dije. Frank Stevens, respondió el otro hombre, ofreciéndome su mano para estrecharla. Sargento Stevens. Era agente cuando nos conocimos por última vez. Después de estrechar la mano del sargento, Gary Harris extendió su mano en mi dirección. Por un momento, detecté el apretón masónico, pero al no devolverlo, desapareció rápidamente. Entonces, inspector, pensé para mis adentros, somos hermanos, ¿eh? Me pregunto si sabías quién era yo antes de que me encarcelaran o si estás tratando de decirme que lo eres. Bueno, John, comenzó el inspector, y luego se corrigió, perdón, ¿puedo dirigirme a usted como John? Señor Carpenter, la última vez que nos vimos lo hizo sin pedir mi permiso. Gary, respondí sarcásticamente. Lo siento, John. La situación era muy diferente entonces. Mire, eso fue entonces y esto es ahora. Ellen, la señorita Caffrey, me ha informado de las investigaciones que ella y su difunto padre han estado realizando. Lo que creía hace años no es necesariamente lo que creo ahora. La señorita Caffrey está convencida de que Bill Simmons mató a su esposa y que su esposa fue clave para plantar las pruebas en su contra. He llegado a creer que existe la posibilidad de que tenga razón. ¿Una posibilidad? ¿En serio?, dije sarcásticamente. John, no meto a la gente en la cárcel porque me guste la idea. Tengo que actuar en base a las pruebas que tengo en ese momento. Ahora, mi problema es que Ellen ha encontrado cierta información que me hace creer que alguien pudo haberme engañado en los tribunales. No me gusta pensar que alguien me tomó el pelo, y si lo hicieron, pienso asegurarme de que vayan a prisión por mucho tiempo. ¿Entonces no estás convencido de mi inocencia?, pregunté. John, para ser honesto contigo, lo que la señorita Caffrey y su difunto padre descubrieron ha puesto en duda tu culpabilidad. Olvidando el juicio por un momento, si podemos, en mi mente eres solo un sospechoso en el asesinato de Mary Simmons. ¿Puedes entender lo que estoy diciendo? Oh, entonces, si no puedes culpar a Bill Simmons, ¿te parece bien que haya pasado 7 años en la cárcel?, repliqué. John, solo puedo actuar en base a las pruebas. Pero hay algo mucho más importante en juego aquí que tu culpabilidad o inocencia, dijo Gary Harris con una expresión muy seria en el rostro. Inspector Harris, ¿qué podría ser más importante para mí que mi condena? ¿Qué tal la seguridad de tu exesposa y tus hijos?, preguntó Harris. Esa afirmación de Harris realmente me dejó sin aliento. John, continuó Frank Stevens, si lo que Ellen cree es cierto y Bill Simmons mató a su esposa, es lógico pensar que Angela debió haberlo ayudado a plantar todas esas pruebas en tu contra. Ahora, de repente, justo antes de que salgas, tu esposa e hijos han desaparecido sin dejar rastro. El inspector y yo estamos preocupados de que Bill Simmons se ponga nervioso al pensar que podrías presionar a Angela para que cuente lo que sabe. Lo que debemos considerar es que, si Simmons mató a su esposa por su dinero, ¿qué lo detendría de matar de nuevo para mantener el secreto? Miré de un oficial al otro mientras lo que el sargento Stevens acababa de decir se asentaba en mi mente. Esto era un juego completamente diferente, algo que no había contemplado ni en mis sueños más salvajes. Una repentina sensación de pánico comenzó a surgir en mi interior. Bueno, ¿qué demonios están haciendo para encontrarlos?, exigí. Todo lo que podemos, John. Te aseguro que se han hecho verificaciones en todos los aeropuertos y puertos. Estamos bastante seguros de que no han salido del país, dijo Gary Harris, intentando tranquilizarme. ¿De qué sirve eso? Es poco probable que los lleve al extranjero antes de matarlos, no, repliqué, aún más enfadado. Cálmate, por favor, John. No sabemos si va a hacerles daño. Es solo algo que debemos tener en cuenta. Nosotros, o más bien, Ellen, creemos que están escondidos en algún lugar del país. Los encontraremos al final, puedes estar seguro de eso. Ellen cree que no pueden estar muy lejos. Bill Simmons debe haber estado viviendo en algún lugar bastante cercano cuando visitaba a Angela en el apartamento.
Sospechamos mucho que Angela y los niños están en su casa, añadió Frank Stevens. Noté que, al tratar de sonar formales, ambos oficiales se referían a Ellen por su nombre de pila cuando bajaban la guardia. Había un cierto tono en la voz de Ellen que había captado cuando mencionó a Frank Stevens la noche anterior. No era un pensamiento consciente en ese momento, pero empezaba a preguntarme si había algo entre ellos. Frank Stevens era un hombre apuesto y más cercano a la edad de Ellen que Harris. No veo cómo esperan que yo los ayude. Saben todo lo que sé desde esas entrevistas que tuvimos hace años, y he estado en la cárcel desde entonces. Bueno, John, dijo Harris con un tono inusual en su voz, en realidad, estamos bastante atados de manos. Pero lo que Frank y yo pensábamos es que si pudiéramos presionar a Curtis, nunca se sabe, podría asustarse lo suficiente como para hablar. ¿Y cómo piensan hacer eso?, pregunté. Como policías, realmente no podemos, pero podríamos insinuar a Curtis que has estado hablando sobre cómo mintió en el tribunal y parece que vas tras él, sugirió Frank Stevens. Bueno, ¿no debería estar cabreado con él? En general, los delincuentes condenados no persiguen a los testigos que testificaron en su contra. Si dijeron la verdad en el tribunal, podrían estar bastante cabreados con ellos, pero no suelen ir a buscarlos. La idea es que Curtis sepa que estás tras su sangre y luego haces un par de apariciones. ¿Y se supone que eso lo asustará para que te diga la verdad?, pregunté. Bueno, no exactamente, dijo John Harris. Lo que esperamos es que Curtis intente matarte. ¿Qué? ¿De dónde demonios sacaría ese cobarde las agallas para matarme? Estamos bastante seguros de que ya ha matado antes, anunció Harris. ¿Quién? Ese pequeño cobarde no podría haber apuñalado a Mary Stevens. No, ese no es su estilo. A Curtis le gusta usar coches. Estamos seguros de que fue él quien atropelló al padre de Ellen, dijo Frank. ¿Y sabías que Seila Thomas también fue asesinada en un accidente de atropello y fuga? Un Ford robado, de nuevo igual que el del padre de Ellen. Cuando era adolescente, Curtis tenía la costumbre de robar Fords. Parece que los encuentra fáciles de robar. Santo cielo, ¿Seila está muerta? Pero eso tiene sentido. Se suponía que debía estar con Angela la noche del asesinato de Mary. ¿Qué piensan? ¿Seila cuidó de los niños mientras Angela iba al hotel a buscar ese maldito recibo del champán que encontraste en mi bolsillo? Algo por el estilo. Mira, John, no asumimos nada. Sé que piensas que te incriminamos, pero investigamos a todos. Seila Thomas nos aseguró que Angela no salió de la casa hasta que tú llegaste. Es cierto. Ella se estaba yendo cuando llegué a casa esa noche. Bueno, es más que una ligera posibilidad que Seila murió porque sabía que Angela había salido de la casa, añadió Harris. ¿Y piensan que Curtis conducía el coche que la mató? Es una posibilidad. O más probable, creemos que pudo haber robado el coche, y alguien más lo condujo, Bill Simmons, por ejemplo. Mira, John, los coches modernos no son tan fáciles de robar. Aunque, en realidad, tampoco son demasiado difíciles si sabes lo que haces. Las probabilidades de que Bill Simmons supiera cómo entrar en un coche y poder conducirlo son bastante bajas. Pero para Curtis, un Ford es pan comido. El plan es asustar a Curtis, luego apareces y te aseguras de que te vea. Pensamos que sería mejor si te hospedaras en un hotel cerca de donde él vive. Podemos arreglar eso con tu oficial de libertad condicional. No tiene sentido llevar a Curtis de regreso aquí. Si no funciona, entonces nos sentamos sobre ti, Curtis, y esperamos a ver qué hace ese maldito. Todo esto me suena un poco peligroso, dijo la voz de Jenny desde la puerta. Casi había olvidado que todavía estaba en la casa. Jenny entró en la sala llevando una bandeja de té. Cuando colocó la bandeja en la mesa, se sentó en una de las sillas libres. No estoy segura de que me guste lo que están planeando, comenzó Jenny. John, entiendo que estés molesto con Curtis, pero ¿estás seguro de que es buena idea ponerte en la línea de fuego así? Preguntó Jen.
Para ser honesto, Jen, a mí tampoco me entusiasma la idea. Pero la única otra opción es patear al maldito imbécil, y no creo que Gary o Frank me dejen salir impune de eso, respondí. Eso sí que te metería de vuelta en la cárcel, dijo Gary. Pero Jenny, no creo que John esté en ningún peligro real. Sabe lo que está en juego, y ya esperamos problemas. Mira, John, si Curtis no pica el anzuelo rápido, tendremos que pensar en otra cosa. De todos modos, solo tenemos suficiente personal para vigilarlo las 24 horas durante unos días. Bueno, si vas a hacer algo tan tonto como esto, quiero ayudar, anunció Jenny. Resérvame una habitación en ese maldito hotel también, y cuidaré la espalda de John. Puedo detectar a un policía a medio kilómetro de distancia. ¿Quién dice que Curtis no puede hacer lo mismo? Los tres miramos a Jenny, y por la expresión de su rostro, supimos lo que iba a pasar. Hay algunas mujeres que, cuando han tomado una decisión, nada las disuadirá de su elección de acción. La historia continúa en el siguiente vídeo. Enlace a la segunda parte en la descripción de este vídeo. Gracias por vernos y por vuestros likes.